Este proyecto se crea en la Universidad Autónoma de Baja California en la materia de Mercadotecnia Digital impartida por el profesor César Neri. Básicamente lo que estuvimos trabajando fue el desarrollo de un negocio, de una empresa que fue seleccionada por el equipo y que decidimos utilizarla para utilizar las herramientas que hemos aprendido en el transcurso de estos años. Inicialmente es importante hablar sobre las bases sólidas de una empresa. Para nosotros como mercadólogos es importante que un empresario pueda comunicarnos o informarnos sobre las bases que tiene, es decir, misión, visión, valores, este tipo de cuestiones, objetivos, desarrollo que ha tenido, a lo mejor tramitología. Este tipo de cuestiones son importantes porque con ello nos damos una idea de qué es lo que podemos hacer, qué podemos trabajar, dónde podemos apoyar y cuál es el crecimiento que podemos tener en la empresa. Por ello, en esta primera etapa pues es importante resaltar que este tipo de información, de elementos o de herramientas son indispensables para nosotros, y también es importante que el empresario sepa y conozca por qué es importante que nos lo haga saber, ¿no? El desarrollo de una empresa, la creación, a lo mejor el aumento de margen de utilidades, pues es lo que todos quieren, ¿no? Entonces con estas herramientas pues nos vamos a dar cuenta cómo poderlo perfilar, cómo poderlo a lo mejor desarrollar, aumentar y qué estrategias implementar en las mismas. Una vez obtenida la etapa básica, ahora queremos conocer cómo se encuentra la empresa actualmente. Se debe realizar una investigación documental, una investigación cualitativa y cuantitativa, esto con el fin de conocer cómo se encuentra el mercado actualmente, tendencias, etc. Y así ver cuáles son apropiadas a la empresa u organización. Las técnicas o la investigación tienen que estar guiada a responder los objetivos que se plantea la empresa. Específicamente para esta técnica o investigación debemos tener claro qué queremos saber y a dónde queremos llegar. En la etapa exploratoria debemos conocer cómo están los clientes actualmente, qué es lo que opinan de nosotros, qué es lo que buscan de la organización o de la empresa, qué es lo que nosotros les prometimos que ellos tal vez no percibieron que les entregamos. Hay que conocer muy bien a los clientes, hay que saber qué tendencias hay en el mercado para saber cómo satisfacer sus necesidades. También, de igual manera, hay que conocer a la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo que lo hace muy bueno en el mercado, que los clientes vayan y le compren? ¿O qué está dejando de hacer que los clientes hablan mal de él? Hay que ver todas estas etapas dentro de los clientes y la competencia para saber qué implementar y qué no. El siguiente punto de esta etapa es delegar tareas, saber qué hará cada miembro de la empresa. Es decir, asignar tareas aprovechando las habilidades de cada empleado y a su vez cubrir lo que nos hace falta dentro de la empresa, proporcionando las herramientas necesarias para poder realizar exitosamente cada una de las tareas. Una vez que se hayan delegado las tareas, se procede a un cronograma de actividades. Basándonos en los objetivos planteados inicialmente, este nos indicará las fechas, los medios, los recursos, el tiempo en que se implementará y las características de la actividad a realizar, con el propósito de poder medir sus resultados. Estamos transitando la era de la información, la conectividad y la comunicación. Hoy en día las redes sociales están compitiendo con los medios tradicionales de comunicación. Por ello es importante tener presencia en los perfiles de redes sociales más populares. Las personas pasan más tiempo conectadas a internet que cualquier otro medio y básicamente interactúan en redes sociales. Los usuarios cada vez son más proactivos, expresando opiniones y marcando sus preferencias sobre productos, servicios, marcas personales o corporativas. Todo esto con la libertad de expresión e interacción que los medios convencionales no les permiten. Algo muy interesante que te permite hacer Facebook es interactuar de manera directa con los usuarios en cuestión de segundos. Por eso, cuando tengas a la gente que ya está registrada en tu empresa, es de vital importancia saber qué contenido vas a subir, qué información le vas a dar a cada usuario y de qué manera te vas a representar tú como empresa y a imagen. Por eso es muy importante saber el tipo de red social que vas a utilizar dependiendo del giro de tu empresa. Así que de manera exponencial, quieres aumentar, merca digital, debes aplicar. El beneficio de utilizar un blog de artículos como herramienta digital para las empresas es generar un tráfico de futuros clientes que estarían dispuestos a adquirir los productos y servicios. Si el blog de artículos se combinara con lo que son las redes sociales, se podría utilizar como estrategia para generar un mayor tráfico, para aumentar los ingresos de la empresa y por último, generar un mayor posicionamiento en el mercado. Dando por concluido este proyecto, hacemos énfasis en la importancia de la implementación de las redes sociales.
como estrategias para la mejora continua de una empresa enfocándonos en sus objetivos. Agradecemos a nuestro asesor y docente César Neri y a los integrantes del equipo por su colaboración para la realización de este proyecto.